El webinar. Bienvenidas a todas. Yo soy Patricia Morgante, la encargada de la comunicación de la Unión Internacional de Superioras Generales, y es con mucho gusto que empezamos este encuentro, este webinar que hemos querido desde mucho tiempo, es decir, una reflexión, una relectura de los consejos evangélicos a partir a la luz de la cultura digital donde todos vivimos en este momento. El título que le damos es Sed audaces y sencillas. Entonces la invitación a ser atentas al mismo tiempo sin perder nuestro estilo de sencillez. La hermana Mercedes Siliuto Mercedes, que es la persona que va a compartir la reflexión, ha seleccionado una cita del Evangelio de Juan que le voy a leer. Esto nos da un poco el marco. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Antes de presentar a la hermana Mercedes, darle un poco a algunos elementos que cuando se inscriben pedimos algunos datos. Y les voy un poco a dar la panorámica de lo que de las personas que se han inscrito. La mayoría son consejeras generales. Luego tenemos muchas superioras locales y luego formadoras y comunicadoras. Esas son las personas que se han inscrito. Esto nos dice mucho del interés alrededor de este tema. Cuando pedimos de expresar si este encuentro era importante, es decir, hacer formación sobre este tema, el 94% de las personas dijeron que sí. ¿Cuáles son las preocupaciones de las personas que se han inscrito? Son sobre todo tres. La vida comunitaria, cómo esto afecta la vida comunitaria. Segundo, la relación con las nuevas generaciones. Cuarto, la formación inicial. Tercero, la formación inicial, y hay también un cuarto que a mí me parece muy interesante, que es ayudar a las jóvenes a encontrar un equilibrio. Yo creo que no somos nosotras las adultas que podemos hacer esto, sino el equilibrio es algo que tenemos que encontrar juntas. Porque esto no significa que nosotros que somos adultas lo tengamos. Entonces esto nos desafía mucho. Bueno, dejo la palabra ahora a la hermana Teresa porque nos acompaña en un momento de oración inicial, utilizando la oración del Encuentro Internacional de Comunicación para la Vida Religiosa que se va a llevar a cabo en noviembre. Voilà, comme a dit Patricia, on va reprendre ensemble cette prière qui a été composée par Sœur Paula et une autre sœur, en nous mettant dans cette position de demande intérieure au Seigneur. Dieu notre Père, au cours de notre cheminement, nous trouvons beaucoup de questions, d'attentes, de désirs, d'espoir, alors que nous nous efforçons de communiquer ton amour infini. Jesus, at your word,
we will spread the nets to be authentic witnesses of the gospel and communicate religious life to the modern day furthest corner of the world. Ma spesso ci troviamo in situazioni difficili che ci scoraggiano e portano alla paura. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, instrúyenos y confórtanos para que podamos permanecer fieles a la llamada de seguir a Jesús y anunciarlo. Amén. En cette demande d'être toujours réconforté par le Seigneur, nous demandons sa présence infinie et son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Muchas gracias, Teresa. La oración se puede encontrar en la plataforma. Pido a Miriam de poner en el chat la dirección web de la plataforma Comunicar la Vida Religiosa, donde pueden encontrar la oración en todos los idiomas. Este webinar, como los otros que hemos organizado a lo largo de este año, están pensados en preparación del Encuentro Internacional de Comunicación para la Vida Religiosa que se va a llevar a cabo del 27 al 30 de noviembre de este año. Hemos visto que necesitamos formarnos y reflexionar sobre temas claves para la vida religiosa y la comunicación. Por esto que decidimos tener un webinar sobre este tema de los votos y la cultura digital. Dejo la palabra a Miriam para que pueda presentar a la hermana Mercedes. Muchas gracias, Patricia. Hola a todos y a todas. La hermana Mercedes es la responsable de la comunicación de las religiosas de la Asunción desde el 2020. Ha estudiado filosofía y teología en la Pontificia Gregoriana de Roma y en la Universidad Pontificia de Salamanca, y es formadora en pastoral escolar y espiritualidad cristiana desde el 2005. Gracias, Mercedes. Voy a dejarte la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, Patricia, todo el equipo que está ahí haciendo un buen trabajo profundo y sinodal, podría decir, en este recorrido de preparación a la sesión internacional de comunicación. Hacía falta un encuentro como ese de los comunicadores y de toda la vida religiosa en general, porque todos comunicamos. Y bueno, me siento nerviosa ante este reto, pero también con ilusión. Son muchas las cosas que me gustaría decir, a ver a dónde llegamos, pero vamos, el texto lo tendréis. Voy a compartir pantalla, pero os animo en cualquier momento detenerme sin ninguna dificultad, sobre todo las traductoras, que sé lo que se sufre traduciendo y traduciéndome, pero muy bien. Pues empezamos. Es un reto y me gustaría comenzar diciendo que somos audaces por pretender en una hora desarrollar de forma sencilla lo que anuncia el subtítulo de esta conferencia, relectura de los votos a la luz de la cultura digital. Pero creo que es una tarea urgente, porque en esta vertiginosa
implantación de las tecnologías de la información y la comunicación, desde ahora TIC, tecnologías de la información y comunicación, han entrado con fuerza en la vida religiosa, sin haber antes constituido una propia cultura digital. ¿Y qué entiendo por cultura digital? Pues unas ciertas orientaciones teóricas y prácticas sobre el uso, es decir, la técnica, y la utilización libre, consciente y responsable, es decir, moral, de las TIC en la vida religiosa. El no emprender esta tarea de elaboración de una cultura digital que podríamos denominar no solo de la vida religiosa, sino yo diría que cristiana, conlleva un peligro, y es el de ser impregnada sin discreción, es decir, sin discernimiento, en una cultura preestablecida. Pero sin embargo tenemos que afirmar también que supone una oportunidad, la de formar una cultura de la comunicación evangélica y evangelizadora. Evangélica, en tanto impregnada de la riqueza de los valores del Evangelio, y evangelizadora como uno de los areópagos modernos en que ya muchos misioneros digitales extienden la buena noticia con audacia y sencillez. Yo tengo que decir que no me siento misionera digital y digo todavía. Digo que no me siento misionera digital porque mi acción como responsable de comunicación en la Asunción, en mi congregación, está siendo en un primer momento comunicación interna. Estamos estableciendo esta cultura digital y cultura de la comunicación a nivel interno. Pero es verdad que acabo de conocer a Esther Palma, una misionera digital que seguro que muchos conocen, y me ha abierto a este fascinante mundo. Conocí a otros, a Chisca, a Daniel Pajuelo, y creo que hay mucha gente que está haciendo muy buena misión en este areópago. Nuestra intervención tiene 3 puntos. Vamos a ver en qué medida los podemos desarrollar todos. Son muchos los aspectos que quiero tratar en la exposición. Es germen de un pensamiento todavía que está surgiendo, que lo estamos elaborando. Y creo que es necesario articular juntas una cultura digital de la vida religiosa, con el fin de ser proactivas ante la cultura digital que, como veremos, se va imponiendo. El formato de webinar, aunque lo vamos a intentar, no permite mucho diálogo, por eso les animo a utilizar el chat, ir poniendo vuestras reflexiones, vuestras intuiciones, o directamente escribirme para ir añadiendo a todo esto que vamos a ir reflexionando juntas vuestras ideas. Vamos a poner las bases en qué entendemos cultura digital, luego cómo la cultura que nos impregna, a la que construimos, cómo construir desde los polos de la vida religiosa, comunidad, como muchas habéis dicho que les preocupa, comunidad, misión, oración, y la relectura propiamente dicha de los votos. Pues vamos a empezar respondiendo a esta pregunta. ¿Qué entendemos por cultura digital? Y les animo a utilizar el chat y irlo simplemente poniendo. ¿Qué entendemos por cultura digital? Relaciones, muy bien. Modos de relacionarse a través de las redes, nuevas formas de comunicación, tener una mirada amplia, la influencia de las nuevas tecnologías, conocimiento de las redes, informar y ser informada, un ambiente
comunicar hoy. Muy bien, comunicación como esas capacidades con las tecnologías. Muy bien, podéis seguir escribiendo sin duda, vamos a seguir avanzando porque suponía, y estoy muy contenta, que muchas de las cosas que vamos a decir las habéis dicho ya. Con cultura digital nos referimos efectivamente a un conjunto de ideas. Y cuando decimos ideas, son valores, son creencias, son ideologías y comportamientos. Cuando decimos comportamientos, son hábitos, son prácticas, son relaciones, son conocimientos relacionados con el uso de la tecnología digital y su influencia en la sociedad, en tanto en cuanto la transforman, pero también somos transformados. La creación de Internet en el siglo pasado y su rapidísima divulgación permite una comunicación directa, interactiva y colectiva, lo que puede fomentar la diversidad cultural y la tolerancia, pero también está desestabilizando los sistemas económicos y políticos y por lo tanto las sociedades. Nos permite la creación de una la democratización de unos medios que antes eran para muy pocos, pero al mismo tiempo la creación de otros poderes no siempre visibles. La cultura digital es la cultura imperante en lo que muchos expertos llaman, todos ellos están citados en el texto que luego tendréis por si queréis profundizar, lo que llaman continente digital, sin fronteras nacionales, pero con muchos excluidos, sin leyes gubernamentales, pero capaz de dirigir a las masas, sin sistema de valores preestablecidos, pero con un impacto significativo en la forma en que percibimos el mundo y en cómo nos relacionamos entre nosotros, capaz de unir a la humanidad, pero que desgraciadamente también la está polarizando en posturas enfrentadas. En conclusión, lo digital genera una cultura que depende del ser humano para que lleve al bien o conduzca al mal. Los medios de comunicación están creando muchos ambientes sociales y culturas diferentes. Dentro de ese mundo que llamamos continente digital, al mismo tiempo hay ambientes y pequeñas sociedades, dependiendo de las páginas donde cada cual lee, escucha o visiona la información o interactúa con otras personas que la frecuentan. Y es muy importante lo que acabo de decir, leer, escuchar, visionar. Intervienen todos los sentidos, todo es contenido. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha cambiado, ha experimentado un aumento significativo después del brote de la COVID-19, ya que muchas personas hemos tenido que adaptarnos a trabajar, estudiar, socializar, celebrar nuestra fe desde casa debido a las restricciones sanitarias y las cifras se siguen incrementando. La cultura digital también se ha integrado en la vida religiosa y ha cambiado la forma en que nos comunicamos, interactuamos, obtenemos información, creamos y compartimos contenidos, rezamos, descansamos, nos entretenemos, trabajamos, misionamos, somos acompañados o acompañamos. Y por supuesto, ha cambiado también la manera de vivir la castidad, pobreza y obediencia. La vida religiosa ha tenido la capacidad de inculturarse a lo largo de la historia en muchas culturas. Para ello hay que conocerla, no absorberla de forma pasiva, sino ser proactivo, enriquecer esa cultura. Sí, me dicen en
en el WhatsApp de compartir el PowerPoint, por supuesto. La cultura digital implica una serie de habilidades para el uso. Vamos a ver un poquito qué entendemos, por cultura digital. Seguimos profundizando en ese concepto. Como habéis dicho, la cultura digital implica una serie de habilidades para el uso de dispositivos electrónicos, los llamados en inglés hardware, o sea, todo lo físico, teléfono inteligente, ordenadores, tablets, relojes digitales, ese chip que en algún día nos implantarán en la cabeza, pero también el conocimiento de programas, los software, para acceder a los contenidos que están en la web, sean de texto, imágenes o audio. Tanto los aparatos como los programas sufren transformaciones vertiginosas. Nuevos programas exigen equipos más potentes. Por lo tanto, ese concepto que teníamos en la vida religiosa, que si cuidabas un aparato te duraba toda la vida, ahora es imposible de mantenerlo. Y eso afecta, entre otras cosas, al voto de pobreza. Un aparato puede estar muy nuevo, pero como exige nuevos programas, el aparato llega un momento que ya no sirve. Pero lo que es más importante, también tiene un lenguaje. Por diferentes que sean los desarrolladores y los programadores, están utilizando una serie de símbolos para referirse, o iconos, para referirse tanto a aparatos como dentro de los programas a herramientas. En esta este vertiginoso cambio en la cultura digital, en el progreso de aparatos y programas, lo que tenemos que hacer es aprender a aprender el lenguaje digital para poder aprender programas sucesivos. Los iconos suelen ser los mismos, hay un consenso. La lógica del lenguaje a nivel usuario es muy fácil. Y esto también afecta a la vida religiosa. Tenemos que ser solidarios para poder, con atención, con esmero y paciencia, enseñar a otros lo poco o lo mucho que sé. La cultura digital entraña, además de los aparatos que acabamos de decir, la cultura digital entraña la creación, el consumo o la divulgación de los contenidos digitales interconectados en la web, tanto públicos, red abierta, como privados, red cerrada. Contenidos que surgen de las culturas donde se han creado, sean antiguas como contemporáneas. Pero al entrar en el mundo sin fronteras, en el continente digital, pueden ser reinterpretadas y recreadas por los que consumen o divulgan dichos contenidos que abarcan muchos campos: ciencia, tecnología, arte, religión, filosofía y todo lo que podemos considerar factores culturales. En esto entra el juego, la famosa inteligencia artificial. ¿Qué relación hay entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana? ¿En dónde debemos considerar la diferencia entre conocimiento e información, que sería por ahora la inteligencia artificial, y entre la creación de contenido e ingenio creativo, que por ahora lo realiza solo la mente humana? Entre muchísimas otras cosas. Nada de lo que voy a decir, o sea, nada de lo que está en el mundo digital es neutro, ni bueno ni malo. Depende de cómo se utilice. La inteligencia artificial se está aplicando ahora en muchísimos campos y acaban de sacar su aplicación para detectar los cánceres de mama. Pues eso es una buena utilización de la inteligencia artificial. Es verdad que una moral no bien educada o que conduzca al mal, pues también puede mal utilizarla. Pero en sí misma no es buena ni mala, simplemente hay que conocerla. Y conocer también el ingenio. A lo mejor es una oportunidad, yo siempre lo digo en la educación, mi congregación es de educación. Para mí es una oportunidad la inteligencia artificial para la docencia. ¿Por qué? Porque hace que los profesores tengamos que mandar trabajos creativos que no sean posibles realizar
únicamente con inteligencia artificial, que también sea necesario el ingenio, cultivar la creatividad. Pero también nos hace cuestionarnos dónde comienza la piratería, que viola los derechos de autor, y dónde se democratiza el conocimiento. Otro dilema en el mundo digital sería los famosos algoritmos, no solo Google, todos los algoritmos, que nos hace educar o poner la atención de la importancia de educar el sentido crítico. ¿Para qué? Para diferenciar entre la polarización a la que nos llevan los algoritmos. Ya sabéis, los algoritmos de los buscadores lo que intentan es facilitarnos la vida, ofreciéndonos los contenidos, sean comerciales, o sean de noticias, o sean de otro tipo de conocimiento, me llevan a buscar, me ofrecen los contenidos que suelo buscar para facilitarme la vida. Pero entonces no llego a entrar en lo que es realmente lo que otros puntos de vista, no los que siempre visito. En el chat me piden que explique un poquito más la piratería digital. La piratería digital, o sea, robar es coger lo que no es mío, sea de otra casa, que implica allanamiento de morada, o sea que me lo he encontrado en la calle y lo coge porque en España decimos, perdón por las traductoras, en España decimos lo que está en España es de los españoles. Pues no, puede tener su dueño. Por encontrármelo en la calle no significa que no sea de nadie. Lo mismo es en Internet. En Internet, una foto, un texto, un libro, un vídeo, un audio, si no está claramente... Sí. ¿Puedes ralentar un poquito? Ay, porque sí. las traductoras traducen muy... No, perdona, yo no me había dado cuenta, pero la traducción es muy rápida. Si puedes ir un poco más. Gracias. Muy bien. Y decirte que ya has hablado 20 minutos. Te lo digo para que tú te pongan en el marco. Sí. Pues eso es coger lo que no es mío. La en el mundo digital. En pocas palabras, para seguir adelante. Muy bien, eso sería piratería digital. La cultura digital también conlleva el uso de redes sociales y plataformas en medios digitales, donde acontece esta interacción entre personas y grupos humanos, y tendencias creadas por análisis de metadatos. ¿Qué quiero decir con esto? Valores absolutos de verdad, bondad y belleza se vuelven relativos por una especie de pseudodemocracia digital, generada por nuevos sofistas o automáticamente a partir de algoritmos. ¿Es verdad lo que piensa mucha gente que es verdad? ¿La verdad, la bondad y la belleza puede ser una decisión democrática, por decirlo de alguna forma? Les invito a leer Bondad, Verdad, Bondad y Belleza reformulada de Howard Gardner. Y parafraseando, les hago la misma pregunta que él se hace en su libro. ¿Cómo determinar lo que es verdadero si la inteligencia artificial mal usada puede crear contenidos falsos? Si podemos presentarnos en las redes sociales con otras identidades y contar acontecimientos sin pruebas y sin consecuencia ante noticias falsas. ¿Cómo se puede determinar lo que es bello si una fotografía puede retocarse hasta la saciedad con la inteligencia artificial o programas de diseño gráfico? ¿Cómo se puede alcanzar la bondad, el correcto proceder, si se divulgan fácilmente rumores sin verificar sobre la vida privada de otra persona? O lo que acabo de decir, se roba porque simplemente está en Internet. La cultura digital la configuramos los seres humanos. Por muy mediados que estemos, no significa que estemos condicionados por la técnica. Somos libres, conscientes y responsables. Podemos discernir, que es la palabra clave para la cultura digital. De nosotros depende qué podemos anunciar como belleza, bondad y verdad con mayúsculas. Nosotros creemos
en la verdad que ha dado sentido a nuestra vida. Por ello, tenemos que hacer un firme propósito de educar en el sentido crítico, por supuesto, a nuestros alumnos, a nuestras formandas, a nosotras mismas, pero también decir únicamente lo verdadero, verificando las fuentes en Internet. La bondad que colma nuestro deseo más profundo, de donde surge el celo apostólico. La caridad debe ser el criterio que guíe lo que comunicamos, para que nada pueda herir la comunión. Cualquier contenido que no construya no se puede comunicar. Bien, decir de personas, acontecimientos, proyecta, crea bendición. Con demasiada facilidad se comunica la maldad de nuestro mundo. Es necesario hacer un esfuerzo por destacar lo bueno que hay en la sociedad, en la iglesia y por supuesto en la vida religiosa. Y por supuesto la belleza que nos ha seducido y recreado. En la era de los selfies, ¿quién quiero que sea el protagonista de mi vida personal en las redes sociales? ¿A quién comunico o qué comunico en mis perfiles como religiosa? Por supuesto, desde la belleza, desde la sencillez, desde la modestia. Debemos ser astutos para usar de las técnicas digitales para anunciar la verdad, bondad y belleza, como hacen muchos misioneros digitales, con un esfuerzo diario. Aquí el primer momento de parón, de hacer un pequeño compartir, por si alguien quiere, no vamos a hacer un compartir de audio, sino en el chat, para entrar en la vida religiosa. Pero si alguien dice, se ha olvidado de este elemento tan importante de la cultura digital, sin duda puede reaccionar en el chat. Gracias, Mercedes. Perdona, simplemente recordarte de ir un poco más lento, porque el tema también no es tan fácil para todas. Entonces, perdóname si te... No, sí, sin problema, sin problema. Simplemente Sí, para eso, acoger también los comentarios. sí, también me lo dicen, di que sí. Recordamos que se va a tener el texto, ¿eh? El texto será disponible en español e inglés, pero no en los demás idiomas por el momento. Pero Mañana los DeepL dos. funciona maravillosamente. A mí me salva la vida. Muy bien, dicen que está claro, vamos a seguir entonces para adelante. Laura dice aquí, todos somos productores de contenidos. Efectivamente. Muy bien, pues vamos a seguir adelante. Segundo punto, y ya nos adentramos en cómo de la cultura que nos impregna a la que vamos construyendo. Y ya entramos en tarea. Es totalmente, lo de antes también es discutible, lo de ahora mucho más. Aunque me vuelvo a repetir, la cultura digital ha impregnado la vida religiosa, y aunque nos cueste decirlo, sin ser conscientes de ello, porque va muy rápido. Comprendo que la preocupación sean las nuevas generaciones. Para mí, las nuevas generaciones que entran en nuestras casas de formación son nativos digitales. Para mí está siendo mayor la preocupación de la mediana edad y de las hermanas que se van jubilando, de los hermanos, supongo, también. En este apartado vamos a señalar ventajas e inconvenientes de la cultura digital para la vivencia de la oración, de la vida de comunidad y de la misión. Para ser prudentes, utilizarlos, pero con prudencia, con discernimiento.
Podemos afirmar que las TIC han aligerado nuestras vidas de pesados libros litúrgicos y espirituales de papel, gracias a livianos dispositivos electrónicos. Y no cabe duda que nos han enriquecido la vida de oración, dando acceso a las fuentes bíblicas y de grandes maestros de vida espiritual. El uso de las aplicaciones está ayudando a muchos religiosos a renovar su vida espiritual gracias a nuevas formas de hacer oración, meditación, revisión de vida. Todo ello según diferentes metodologías, por lo cual se puede elegir la más apropiada. Hay aplicaciones para aburrir ahora mismo. Las videoconferencias han dado la oportunidad de contactar con personas que nos acompañan en la vida espiritual. Ya es muy difícil decir, es que no encuentro un acompañante espiritual. Se puede encontrar con alguien, se puede seguir un acompañamiento si me cambian de destino, con alguien, con una hermana de mi congregación, otra persona exterior, que me ha ayudado en un momento dado de mi vida, lo puedo continuar gracias a las nuevas tecnologías. Y podríamos seguir escribiendo ventajas de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para la vida espiritual. Y si queréis, seguirlas escribiendo en el chat para ser proactivos. Pero también tengo que afirmar, y es una preocupación, el libro de papel, Biblia, breviario, obras espirituales, evita distracciones inevitables si usamos un dispositivo digital. Somos capaces o tenemos la fuerza de voluntad para, si estamos rezando, leyendo y nos llega un WhatsApp, no ver ese mensaje en el instante. La lectura orante y personal de la Biblia, según métodos avalados por la tradición, según el cual el creyente se abre a la acción del Espíritu Santo, no es otro el que me explica la Biblia, es el Espíritu Santo en mí que me explica y me hace resonar lo que Dios quiere para mí en este momento. En ocasiones, esos momentos de oración son consoladores y llenos de luces. Otras veces, desoladores y poco fértiles. Pero ¿hasta qué punto el uso puede ser sustituido ese momento de oración por un audio o un vídeo elaborado por otra persona que siempre me dará ideas o consuelo en forma de placer de los sentidos o luz interior? Pero yo me pregunto, ¿no anulará la imaginación y las emociones por las que Dios quiere hablarme? ¿Cuánto tiempo nos están robando las nuevas tecnologías a la lectura de un buen libro o a la oración como diálogo amoroso con Dios? Si escucho una oración o un audio o visiono un PowerPoint, estoy siendo pasivo. Por supuesto, Dios también nos habla por ahí, pero siempre usar esto, o justamente cuando estoy desolado, bueno, esta lectura no me dice nada hoy, voy a escuchar la homilía del día o los 10 minutos con el Evangelio o la oración de hoy de Rezando Voy, que son maravillosas, y el equipo de Rezando Voy de todas partes del mundo, porque sé que está en diferentes idiomas, está haciendo una gran labor. Pero yo solo me pregunto, de cara a la primera formación, de cara a nuestra vida, la desolación es un camino, por supuesto, por el que puede hablar también Dios. Entonces, esa sequedad no tendríamos que evitar llenarla con otros contenidos. Dejaríamos de escuchar una voz que nos habla desde el interior. Por otro lado, también tenemos que decir que los medios digitales están siendo una de las causas de lo que hoy se conoce como procrastinación o tendencia a posponer o retrasar las tareas importantes en favor de actividades más placenteras o menos exigentes. Esto, en el orden espiritual, lo podemos decir
O sea, lo podemos comprender, como acabo de decir. A nivel comunitario, tendríamos también que comprender que la cultura digital ha fomentado el sentido de cuerpo. Nos ha interconectado entre otras comunidades, entre provincias de nuestras congregaciones. Intercambiamos noticias, experiencias, recursos, preocupaciones, alegrías y esperanzas. Pero también con otras instituciones de iglesia, el entero pueblo de Dios. Las reuniones online a lo largo de la pandemia nos ha hecho comprender que se pueden hacer búsquedas, discernimientos o sencillos encuentros comunitarios de comunidades lejanas. Yo estoy en las Islas Canarias y somos solo una comunidad de la Asunción aquí. Ahora no es difícil decir, pues vamos a encontrarnos con otra comunidad cercana sin coger un avión. Pero también tenemos que poner atención para crear el uso del móvil en nuestras comunidades. También puede ser cada vez menos. Yo creo que este peligro lo hemos comprendido y neutralizado en su origen. El separarnos, el estar juntas físicamente, pero realmente estar en el móvil. No hay tanto este peligro como el de crear juntas, el de no crear, mejor dicho, el peligro de no crear una cultura de comunicación. Tener los medios, tener los canales para comunicarnos, para crecer como cuerpo, congregación, cuerpo, iglesia, pero no crear contenido. A todo el mundo nos encanta recibir información y recursos de otros, pero hay menos voluntariado, menos para compartir experiencias, recursos y pensamientos. Creo que hemos creado los canales, hemos establecido los canales antes de realmente crear la cultura para llenar esos canales. Y lo que crea comunidad es la cultura, no los canales. No tengo tiempo o cuesta muy caro suelen ser excusas cotidianas para invertir el tiempo y el dinero en la consecución de unos objetivos frente a otros. Y hay veces que una hermana que tiene sus canales personales, su Facebook, su Instagram, actualizados, no tiene tiempo para compartir algo de la comunidad en los canales, digamos, comunitarios, provinciales o congregacionales. Tenemos que tener mucha atención a cómo construimos comunidad en este continente digital. La cultura digital en la vida religiosa debe pasar, por lo tanto, del yo al nosotros. Esto conlleva también invertir el tiempo y los recursos en aquello que favorezca el acceso a los medios al mayor número de personas posible. Es imprescindible formarse y formar una solidaridad entre generaciones y grupos sociales para compartir conocimiento y tecnología. ¿En qué medida ocupo mi tiempo a ello? En los papeles encontraréis también una reflexión con todo el tema de los influencers. Yo es algo que sigo reflexionando. Creo que son necesarios porque en el continente digital son individuos los que están condicionando la forma de pensar, de comprender la verdad, la bondad y la belleza, de influir en las decisiones sobre temas tan llanos como puede ser qué me pongo, en qué me visto, pero también están influyendo en preguntas existenciales. Los jóvenes preguntan y se dejan condicionar sobre el sentido de la vida, de dónde vengo, a dónde voy. Por lo tanto, creo que tenemos que estar ahí y los misioneros digitales están ahí. Pero yo me pregunto de cara a la pastoral vocacional, el joven no se siente atraído a vivir su vocación de seguimiento a Dios por un influencer, sino por una comunidad contemplativa y apostólica que está seducida por Dios. El rostro de la vida religiosa en Internet tiene que ser un rostro comunitario, orante
y apostólico, porque ese es el rostro de la vida religiosa. La cultura digital a nivel apostólico nos ha facilitado mucho el trabajo de colaboración y el trabajo también individual. Las aplicaciones son infinitas. Pero a nivel apostólico, como en el laboral, el reto más grande lo encontramos en la desconexión digital. El frágil ritmo entre los tres polos que sostienen nuestra vida religiosa, oración, comunidad y apostolado, se suele quebrar porque nos apremia el reino. El reino también en Internet. La actividad se vuelve, si cabe, más activismo cuando no existe una desconexión real del areópago que llevamos siempre con nosotros en el bolsillo. Debemos también preguntarnos sobre a quién anunciamos en nuestras plataformas de misión. ¿Está el reino de Dios y el Dios de reino en el centro de los contenidos que publicamos, que intercambiamos? El anuncio del reino y la denuncia del antirreino debe seguir siendo central en nuestra misión, también en el continente digital. Muchas son las cosas que acabamos de decir que afectan a lo más nuclear de la vida religiosa. Nos vamos a adentrar ahora en los votos, pero ahora quizás sí que merece la pena un diálogo, sea por chat, sea que alguien intervenga sin problema. Voy a ver qué habéis ido poniendo en el chat. Efectivamente nutre nuestra vida espiritual. Lo que dice Fátima sobre las hermanas de 40 a 65 años, ahora vamos a entrar un poquito en ello. Mercedes, perdona, nosotras no leemos todas, porque si te escriben solamente a ti, no vemos los comentarios. Entonces No, sé están si escribiendo a todos, están escribiendo a todos, sí. Esto no lo veo lo de la edad, pero bueno. No, es verdad, mensaje directo, perdón. ¿Puedo leer uno? Así las traductoras Sí, lo por traducen supuesto. y a lo mejor tú lo puedes así un poco. Está in italiano. Nella preghiera uso il digitale come semplice supporto, non mi distrae. Distinguerei perché, come e quando utilizzo un'applicazione. Se utilizzo un canale per condividere contenuti, devo stare molto attenta al linguaggio. Da parte delle persone consacrate trovo molto protagonismo, autoreferenzialità. E l'altra faccia della medaglia, persone consacrate che snobbano e non ne vogliono sapere di abitare questi luoghi. Snobbano vuol dire che non li considerano degni. Sí. ¿Mm? Muy interesante. Yo creo que de cara a la primera formación y de cara a la formación continua, la palabra es discernimiento. La palabra es virtud. La virtud es el justo medio entre dos extremos viciosos. Y el justo medio, como diría Aristóteles, luego retomado por Santo Tomás, es personal. Nadie lo puede decir por ti. Por lo tanto, hace falta la virtud de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Que no se aprende en los libros, dice Aristóteles, se aprende con la vida. La prudencia es lo que tendríamos que aprender en la primera formación y utilizarlo durante toda la vida. ¿Qué es lo bueno para mí? Que me aparta de Dios y del reino y que me acerca a Él y al reino. Y para cada persona es diferente, no podemos aplicar normas. Hablando con Patricia, dije, no lo he escrito en los papeles, pero en una sesión que di a las formadoras de mi congregación les decía, yo no quitaría los móviles en la primera formación. En la primera formación, sea el noviciado o los primeros años de juniorado, para mí es importantísimo dejar
las nuevas tecnologías a mano, a no ser que hayan diferencias sociales. Atención, cuando hablamos a nivel mundo, en Europa todas las chicas están entrando con su móvil en el bolsillo. En cambio, a lo mejor en África no todo el mundo está entrando en todos los países con el móvil. Si no crea diferencias sociales al interno de la comunidad, dar acceso, porque el noviciado y el juniorado es el tiempo del amor. Estoy enamorada de Jesucristo y por eso he dado el paso. Y en ese amor puedo hacer mis renuncias por amor, porque elijo, renuncio, porque amo a Jesús y quiero pasar tiempo con Él, dejo el móvil en la sala de comunidad. Entonces, aprender en el momento del gran enamoramiento a utilizar el móvil, a utilizarlo en el sentido moral, para mí es fundamental. Para luego, cuando llegue el momento de más hastío espiritual, como digamos, que vienen, porque el amor se tiene que fortalecer. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Habrá momentos de flores y habrá momentos de fieras. Pues en ambos momentos, siguiendo mis amores, iré por esos cerros. Siguiendo mis amores. Por lo tanto, verdaderamente hay que aprovechar el tiempo fuerte del amor. Y por supuesto lo que en el segundo, no demonizar, es un lugar. O sea, si San Pablo aprovecha el Areópago de Atenas para anunciar a Jesucristo, si San Pablo viviese hoy en día, vamos, móvil, reloj Apple y 50.000 historias para anunciar a Jesucristo. Nos apremia anunciar a Jesucristo. El protagonismo en las redes también es verdad. Yo de vez en cuando me paseo por los Facebook de nuestras hermanas, porque es verdad que todo comunica. Y entonces no se dan cuenta muchas veces que lo que yo comunico como religiosa de la Asunción, detrás está toda la Asunción, para hermanas y también para algunos laicos. Entonces tenemos que ver cómo comunicamos, porque no solo comunico mi persona, comunico la iglesia, comunico mi congregación. Y hay veces que me ha preocupado, sobre todo tengo que decir alguna juniora, que hacía únicamente, publicaba fotos suyas, selfies a todas horas. Y yo decía, madre mía, esta niña, ¿qué le pasará? Salió al cabo de poco tiempo. O sea, tendríamos que darnos cuenta de estas cosas y en fraternidad comunicárnoslo. O sea, sin demonizar, pero también tener atención a quién quiero comunicar. ¿Quién es el Señor de mis redes? Perdón, Mercedes, yo he acabado tu presentación solamente un momento porque hay dos preguntas que me parece importante antes que tú nos compartas la tercera parte, ¿no? Una era, ¿se puede decir algo más sobre la desconexión? Y la segunda es si puede dar algunas buenas prácticas de congregaciones o realidades que llevan a cabo este tema bien o bastante bien. Pues el tema, ¿cuál tema? El tema es que es un tema intenso, de la pastoral vocacional a lo mejor. De la desconexión es el primero. Sí. Buenas prácticas en general de todo en general, lo que estás diciendo, es decir, este equilibrio, ¿no? Entre... Sí. Pues de la desconexión digital, lo vamos a hablar ahora en la tercera parte también. La desconexión digital es porque se habla en el mundo de la empresa. Cuando empieza con la pandemia y antes de la pandemia, cuando se empieza el teletrabajo, se veía que la gente no desconectaba, podía trabajar a todas horas, estar 12 horas del día trabajando, porque como estás en casa, trabajas, dependía de la persona. Otra vez, discreción, prudencia, discernimiento. Y se legisló la desconexión laboral. O sea, incluso ordenadores de empresa que se apagaban a determinadas horas para que el trabajador no pudiese trabajar, porque son horas extras. Nosotros depende de nosotros. Yo si llevo
el móvil, que lo llevo, claro, en el bolsillo, puedo estar respondiendo email en el metro, descansando mientras espero no sé qué, o sea, no descanso, mientras espero algo, estoy contestando email, no hago una desconexión para decir, no, ahora es tiempo de descanso, ahora es tiempo de paseo, ahora es tiempo de comunidad, ahora es tiempo de oración, ahora es tiempo de viajar contemplando el paisaje o leer un buen libro. A eso me referimos con desconexión. Nosotras tenemos una casa en la montaña y yo me reía, ¿no? Porque donde descansamos muchas comunidades. Y había un tiempo donde las hermanas veías, en los tiempos libres, veías muchas hermanas debajo de árboles leyendo. Ahora hay muchísimas que cogen su silla y se acercan a la portería. ¿Por qué? Porque ahí está el router. Y digo, ¿no tendría que haber una desconexión? Lo dice alguien que lo practica poco, la desconexión. Lo tengo que practicar más. Buenas prácticas. Os puse una foto de las Hermanas Pobres de Murcia, es un monasterio de clausura, que para mí están haciendo una comunicación preciosa, una comunicación realmente orante y comunitaria y apostólica, en esto de la pastoral vocacional, o sea, no individuos, sino personas. Buenas prácticas, conozco muchos individuos, pero así congregaciones tendría que enterarme más. Me coge, es que estamos todos vislumbrando el camino. Entonces, no te podría decir con exactitud. Trabajamos mucho con la Compañía de Jesús, los que llevan SJ Digital en España, llevan Rezando Voy y muchísimas redes sociales, pero así como congregación, no individuos, porque individuos sí que os puedo decir muchos influencers, pero como congregación creo que estamos todavía atisbando. Pero vamos, que si alguien conoce en el chat, sois más las que estáis por ahí, o sea, somos más las pensantes. Gracias, Mercedes. Creo que podemos empezar la tercera y a lo mejor después dejar un tiempo más Sí, más largo largo. para la hora de clausura sería las 3:15, pero no, nosotros entre las 3:15 terminamos tu charla. Muy bien, Y esto luego va a ser... podemos dedicarnos 10 minutos más para el diálogo, y si la gente debe dejar, pueden hacerlo. Gracias. Muy bien, pues seguimos entonces. ¿Y de dónde encuentra la fuerza la cultura digital? Pues en la sensibilidad. Atrapa nuestro sentido, sobre todo el de la vista y oído, pues el contenido que más se consume en Internet es el audiovisual. Produce sensaciones placenteras. Aquí os recomiendo un libro, A la aurora te busco, de Amadeo Cencini, Evangelizar nuestra sensibilidad. Muchas ideas las cojo de este autor. Son cada vez más los religiosos jóvenes, o como me gusta a mí llamarlo, medio mayores, que cuando termina su jornada laboral, muchas veces a entradas horas de la noche, se relajan leyendo los mensajes, actualizando sus redes sociales, viendo los contenidos que les han dejado o reaccionando ellos mismos a contenido de amigos y desconocidos. El demonio meridiano de Bagrio el Póntico, dice Amadeo, deberíamos denominarlo ahora demonio de la medianoche, porque como acechaba al monje del desierto, es un tiempo en que a menudo se manifiesta una cierta indolencia de asedia ante una tentación no siempre reconocida como tal, porque me estoy distrayendo, es mi tiempo, en su significado más ambiguo, la de terminar la jornada, satisfaciendo a través de los medios de comunicación lo que podríamos denominar una necesaria desconexión de las preocupaciones del día, para conectarnos a los amigos, a las noticias y a otras noticias del mundo. En el fondo, para descansar haciendo nada. No me refiero, como Cencini se refiere a su libro, a contenido pecaminoso, atención,
simplemente contenidos, los que si tuviésemos tiempo veríamos a lo largo del día. Pero ¿cuál es el problema de todo ello? Es que estas prácticas pueden no estar dando coherencia con la propia identidad de la persona consagrada y con la belleza, bondad y verdad vinculada a ella. Quien termina la jornada o descansa durante ella, y cito, si hay llenado y nutrido los propios sentidos con una cierta comida, maleducándolos con un cierto tipo de sabores, si al amanecer me despierto con la boca aún llena de esos sabores, el mal aliento y la sensación de pesadez y frustración que procede de atracones incontrolados no puede pretender apreciar otros sabores, ni que su sensibilidad sea diversamente o divinamente atraída. Es decir, si los sentidos externos se nutren de un cierto alimento, sea un chiste, sea vídeos graciosos, no estoy hablando que lo haremos de pornografía, o sea, verdaderamente noticias de los acontecimientos que están sucediendo, que las costas canarias están llegando inmigrantes, que se están hundiendo, o sea, el mundo. No se, pero si me acuesto con todos estos pensamientos, que no son solo pensamientos, no son noticias leídas, son imágenes que quedan inconscientemente en mi cerebro. No podemos pensar que al día siguiente no nos vayamos a despertar con ese sabor. En todo contenido entra por nuestros sentidos, genera sensaciones y emociones, crea gratificación que atrae, lo que genera una orientación volitiva, influye en mis decisiones y puede llegar finalmente a crear una disposición mental capaz de condicionar los juicios morales de mi persona, mis juicios morales. La acción repetida muchas veces, el contenido frecuentado, genera una necesidad justificada. Es mi tiempo de descanso. Pero los ocupas que se instalan en mi castillo interior, afectos, ideas, creencias, son muy difíciles de expulsar. La noche es tiempo de salvación. El subconsciente elabora los contenidos que nuestras sensaciones, emociones y afectos le aportan. El contenido de los mismos construirá una u otra sensibilidad, acercándonos o alejándonos de nuestra vocación de discípulas, sea en la vida religiosa, sacerdotal o de casado. La noche es un tiempo importante de elaboración de los contenidos de la jornada. En la espiritualidad de mi congregación hablamos del gran silencio, de una desconexión. En el tiempo de nuestra fundación, siglo XIX, era no tener conversaciones. Ahora la desconexión tiene que ser digital. Desconectarse de los medios para conectarnos a Dios y dormirnos con las lecturas del día, por ejemplo, para que esas lecturas elaboren en mí ya la presencia de Dios para el día siguiente. Ver el mundo, evangelizar en las redes, es muy importante, pero tiene que ser por la noche. Ahí hay que tener mucho cuidado en la primera formación y en la formación continua. La comunicación que nutre y da sentido a la vida consagrada es la que nos conecta al Espíritu derramado en nuestros corazones. Es muy importante ese conectarnos con Dios, desconectarnos con los medios para conectarnos con Dios. En los votos, ya entrando en cada voto, en el voto de castidad, como hemos señalado en el apartado anterior, es muy importante llenarse del amor de Dios para vaciarnos de otros amores. Pero el amor, como la fe y la esperanza, es como un fuego. Tenemos que alimentarlo por la oración personal, la comunidad, todo lo que nutre. Todas las relaciones en mi vida están llamadas, también las de Internet, están llamadas a tomar sentido, a integrarse en este amor más grande. Por lo tanto, tengo que tener cuidado para distinguir en la formación inicial
y repito, en el resto de la vida. Medir el tiempo que paso en redes sociales, incluidas WhatsApp, también es una red social, aunque cerrada. Las razones son apostólicas. ¿Cuántas veces consulto el móvil durante el día? ¿Se espera un mensaje de una o más personas en particular? ¿Qué mensaje, fotos guardamos? ¿Por qué? No pasa nada, y esto es muy importante en el acompañamiento personal, no solo en la primera formación, sino durante toda la vida, en la relectura diaria y en el acompañamiento espiritual. Y en la relectura, es decir, es ser consciente de los amores desordenados. No pasa nada, solo saber y tomar conciencia y hablar si el corazón lo ocupa el reino de Dios y el Dios del reino u otros amores. Si yo consulto, si espero con mucha insistencia a que alguien me responda un WhatsApp, quizás es que ese afecto está un poco desordenado. Es simplemente tomar conciencia y hablarlo. También tenemos que tener mucho cuidado. Es verdad que esto afecta sobre todo a la vida religiosa masculina, pero también a la femenina. No podemos acceder a todos los lugares de Internet pensando que no nos afecta. Y si nos afecta, no escandalizarnos, porque somos seres humanos. Hay que tener mucho cuidado con la pornografía, que no solo está de forma accesible y discreta en Internet, sino en muchas páginas a salta sin pretenderlo. Contra este peligro alertan muchos autores, porque lo que comienza por descargar tensión o curiosidad genera dependencia. La necesidad sexual es de las pocas necesidades humanas que cuanto más se alimenta, más se acrecienta. El hambre, por ejemplo, como y ya no tengo más hambre. La necesidad sexual no, se acrecienta porque libera dopamina, sustancia que genera placer, pero que es adictiva como la droga o el alcohol. Y aquí lo mismo, lo importante es hablarlo, no escandalizarse. Los formadores, tener el coraje, con discreción y suma cautela, de discutir sobre estos temas, de hablarlos. También es muy importante en relación con el voto de la castidad lo que dije del amor. La caridad debe ser el criterio de discernimiento para saber qué decir o republicar y qué no decir. Lo que hiera el amor no se puede compartir. La murmuración es de verdad un peligro de Internet. Y por supuesto, utilizar los medios que me da Internet justamente para el acompañamiento espiritual. El mal espíritu huye cuando se ve descubierto, como diría San Ignacio. Y siempre la carga compartida es menos pesada. No escandalizarse por estas tentaciones, pero poderlas hablar. Difícilmente se van a vencer solas. La relectura también ayuda a tomar conciencia hasta qué punto puedo estar asentado en el amor de Dios, cómo poder crecer en esa relación con el Dios que llama a mi puerta para que le abra. Hay que marcarse una moderación en el uso de los medios, pero personal, no impuesta. Por eso digo que el noviciado juniorado es quizás el momento genial para marcarse esa moderación, porque me apremia el amor, siento con fuerza esos golpes en mi puerta. Se pueden hacer comunidades digitales, utilizar las TIC también para animarnos en el amor. Personas de una misma generación, personas más afines en la vida religiosa, no temer de crear no solo reuniones de trabajo, sino reuniones para compartir la fe y la vida, para alentarnos en esta tarea. También sería interesante, precioso, poder crecer en corrección fraterna en el uso de las TIC,
podernos interrogar sobre ello unas a otras en comunidad. Respecto al voto de pobreza, el primer punto sería en el cambio de móvil. O móvil o aparato. Poder hacer ese equilibrio, ese frágil equilibrio entre los aparatos que necesito para realizar mi misión y los aparatos que no me son necesarios. Poderlo pedir, no que me lo hagan regalar mi familia o mis amigos, saberlo pedir a la comunidad porque lo necesito. Pero cuando lo pido, tenemos que tener mucho cuidado porque las nuevas tecnologías están creando conflictos armados. El coltán, una aleación que es que es muy cara realizarla en laboratorio, que se encuentran en algunas minas en África y en otras partes del mundo, están generando guerras. Es un superconductor que permite que la información vaya más rápida, se comunique más rápida en el aparato, haga el móvil más rápido. Muchas veces cambiamos de móvil porque es muy lento. Pues muy lento significa que hay una guerra, que hay niños que están sacando esa sustancia mineral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque aplica al voto de pobreza. ¿Hasta qué punto necesito cambiar de aparato? No solo para no gastar, sino para contribuir a la justicia del mundo. Y por supuesto, contribuir al cuidado del medio ambiente. Los componentes con los que están hechos los dispositivos electrónicos son muy difíciles de reciclar y contienen materiales muy tóxicos, no biodegradables. Además, el construirlos también conlleva mucho gasto de energía de carbono. Por lo tanto, la huella climática, la huella medioambiental es muy grande siempre que cambiamos de dispositivo. ¿Se podría decir mucho más del voto de pobreza? Sí, pero para mí son los 3 elementos fundamentales. En el voto de obediencia, también reformulando dicho voto, está el aspecto que ya mencioné al principio, de la sinodalidad. Ahora cada vez es más fácil hacer consultas a toda nuestra congregación, el hacer participar en los lugares de reflexión, de búsqueda, de toma de decisiones al mayor número de personas. Ahora no podemos decir que no se puede. Se puede si queremos una iglesia, unas congregaciones sinodales. Como decía San Benito, escuchar a los miembros más jóvenes. En las comunidades benedictinas que aceptaban a niños, los miembros más jóvenes podían ser adolescentes o incluso niños. ¿Y por qué lo dice San Benito? Porque por ellos puede hablar Dios. Ellos están más cerca de nuestro momento. En nuestro momento social nos pueden dar luces que no tenemos. Pero también quiero alertar porque el voto de obediencia tiene que ver también con el compromiso a nivel mundial. A nivel de estructuras de gobierno y de actuación ciudadana mayor, podemos afirmar con la ONU, que considera que la cultura de la comunicación y la digital juegan un papel fundamental en la implantación de la agenda del milenio, de cara a informar, formar y denunciar, en orden a generar una conciencia común sobre los desafíos a los que nos enfrentamos a nivel global, con el fin de fomentar el compromiso colectivo y promover una colaboración internacional efectiva entre gobiernos y organizaciones. El Papa también está afirmando esto, destacando la promoción de la comunicación efectiva como una herramienta para fomentar la construcción de puentes entre diferentes culturas y comunidades, la colaboración, la solidaridad y la acción colectiva. Y para ello, insiste sobre todo en implicar a los jóvenes. Y ahí entra también la primera formación, cómo poder integrar a las nuevas generaciones
en este desarrollo de la cultura digital, en la evangelización en la web. Tenemos ante nosotros un reto fascinante. Afrontémoslo con audacia y sencillez, impulsadas por este espíritu, porque anunciamos la belleza. Nos queda poco tiempo para el compartir, pero podemos abrir un compartir. Dice, ¿cómo acompañar a personas adictas? Curiosas. Mirad, la palabra adicción es muy fuerte y podemos tener adictos en nuestras comunidades. Cuando es adicto, hay que dejarse ayudar. Ahora ya hay usuarios de pornografía anónimos que utilizan el método de Alcohólicos Anónimos. Lo que tendríamos que hacer es prevenir esa adicción. Y para prevenir esa adicción, las reglas de primera semana de San Ignacio de Loyola son claras. Para prevenir esa adicción, 1, hablarlo, porque el mal espíritu intenta que esté en secreto. 2, enfrentarse, porque si se enfrenta es como si se viniese abajo. Entonces, tendría que ser tema dentro del diálogo en la primera formación, el tema de las nuevas, de la cultura digital, de las nuevas tecnologías, tendría que estar presente en ese orden de cosas para hablar con la formadora. La oración, por supuesto, en el primero. Primero, hacer arder el corazón en amor de Dios. Segundo, la vida de comunidad. Tercero, mis relaciones en Internet. Y lo digo en la primera formación, que lo puedes suscitar como formadora. En otra formación, yo creo que debería estar en la relectura diaria. Porque llega un momento, como dice Cencini, que no somos conscientes del mal que nos puede hacer. Hemos dejado nuestra familia, por ejemplo, y ahora hay WhatsApp familiares y hermanas que se escriben por la mañana y por la noche con su familia y a todas horas del día. ¿La relación con la familia es importante? Por supuesto. ¿Dónde empieza una necesidad y dónde termina me está robando el corazón? O sea, mi fundador decía, he querido regalarme, no prestarme. Pero hay veces que nos regalamos en los primeros votos y luego vamos recogiendo. Y las TIC son muy... En las TIC podemos vivir un mundo de relaciones que le robamos a Dios. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Me doy cuenta de los comentarios de ahora y de antes que de verdad una hora y pico no ha sido suficiente para profundizar un tema tan importante como esta relación entre los votos y la cultura digital donde vivimos. Creo que de verdad necesitamos profundizarlo. Yo espero que también desde la WISC podemos aprovechar otro momento sobre este tema y vamos a dejar solamente un minuto de silencio para que nuestras intérpretes puedan descansar un poco. Como yo ya le decía, el encuentro tenía que terminar a la hora, hace 5 minutos. Decimos que el encuentro está terminado. Si Mercedes está disponible hasta las 3:30, Sin podemos problema. dedicar 10 minutos a hacer eco de algo. Claro que todo no lo podemos contestar, pero creo que merece la pena pensar en otras cosas en futuro. Pido a mi colega Miriam que ponga en el chat el enlace de donde puede encontrar en español ahora y en inglés mañana por la mañana la charla. Así la puede descargar y volver a reflexionar. Esperamos también hacer otros idiomas, si no la pueden hacer, como decía Mercedes, en DeepL. Bueno, dejamos solamente unos segundos donde las intérpretes descansan un minuto
Y ustedes pueden escribir, si quieren, preguntas en el chat. Vamos a seleccionar una o dos porque a las 3:30 terminamos. Gracias. Mira, Mercedes, hay una pregunta que me gustaría mucho que tú comentara. Sí. Si, por ejemplo, porque lo que nosotros vemos, esto no es el tema de este encuentro, pero creo que es importante, ¿no? En la formación inicial nos damos cuenta que las formadoras algunas veces son analógicas y las personas que entran son así, digitales, ¿no? Y esto crea como así un gap, una fractura. Y algunas veces las formadoras no entienden el mundo de las formandas, ¿no? Por ejemplo, no utilizan las redes. ¿Cómo se puede hacer como un discernimiento digital? Sí, efectivamente, en nuestras casas de formación antes, normalmente salías de tu lugar habitual y ibas a otro sitio con otro contexto, con otra comunidad, y era como el gran hermano, como diríamos en España, o sea, un ambiente cerrado. Ahora se llevan todo ese mundo consigo y la formadora no puede frecuentar los lugares que frecuenta la formanda, porque Internet no tiene fronteras, como hemos dicho. Entonces es imprescindible que la formadora conozca. Dicho esto, también tengo que afirmar, mi formación no es digital. Yo todo el mundo digital, aprendí a programar, etcétera, sola. O sea, la formación, digamos, tecnológica ha sido autoformación porque me gusta. Mi formación es de teología espiritual. Y para mí, los grandes maestros de vida espiritual de toda la vida son los que me han dado criterios para formarme en la discreción ante estos medios, en mi vida personal. Y ahora son las que estoy aplicando en estas formadoras que doy a las hermanas de primera formación o de mediana edad, o a las formadoras en mi congregación, y ahora a vosotras. O sea, esta formación que os he dado es a partir de mi vida, pero sobre todo de la lectura de los clásicos. Entonces, la formadora que no sepa de TIC, que no esté en este mundo, ¿puede acompañar? Por supuesto. ¿Y cómo puede acompañar? Pues dando los instrumentos para discernir espíritu, aportando los instrumentos para ahondar en la vida espiritual y en el conocimiento de Jesucristo, para mantener vivo esa llama de amor de Dios. Lo fundamental es si usa o no usa las TIC. Lo fundamental es si está íntimamente enamorada de Jesucristo. Y el libro, también en el chat mencionan qué libro he mencionado. Tenéis las referencias en nota a pie de página en el texto, aunque esté en español o en inglés, son libros que seguramente están traducidos. Os recomiendo A la Aurora te busco, de Amadeo Cencini. Desarrolla mucho
el peligro en la formación continua de los medios digitales y la oportunidad de formar la sensibilidad. Y yo no creo que Amadeo Cencini está muy puesto en nuevas tecnologías o en redes sociales. La clave es la confianza, que nuestras formandas, las personas que acompañamos, tengan la confianza de abrir el corazón. Y la confianza se gana, no se impone. La confianza te la dan, no se compra. Entonces esa confianza es fundamental para que la formanda pueda abrirse y comentar lo que quizás le está tocando. El problema para mí más grande es cuando no se tiene conciencia. Si no se tiene conciencia del problema, de tener una adicción o de tener una amistad un poco más particular, ¿cómo se puede compartir? ¿Cómo se puede trabajar con la formadora? Ahí es donde solo puede obrar el examen de conciencia hecho desde el amor de Dios y el ideal de vida. Pero Cencini, en este libro que he citado, A la aurora te busco, ofrece evangelizar la sensibilidad, ofrece elementos muy buenos para evangelizar la sensibilidad desevangelizada en los medios o en otros sitios. Gracias, Mercedes. ¿Cómo está? Tenemos que terminar. Yo tengo 2 preguntitas, pero tienes que contestar en 2 minutos. No sé, me doy cuenta, pero abrimos ventanas, ¿no? Sí. Y a lo mejor de verdad nos ponemos en marcha para pensar otro momento contigo, con otras personas que pueden reflexionar. Yo aquí también veo personas que ya trabajan en este tema que a lo mejor la podemos involucrar e invitar. 2 preguntitas. El primero es el uso del dinero y de los bienes en este contexto de la cultura digital. Primero. Segundo, esto es un poco más largo, pero es muy interesante. No corremos el riesgo de fabricarnos un mundo a nuestra medida, eligiendo qué ver y qué no ver, y quizá al contexto no le prestamos atención y el mundo nos grita y nos invita a tocar el sufrimiento. Entonces, dinero, uso de los bienes y esto de elegir lo que ver, no ver, vamos a crear un mundo, un algoritmo todo nuestro para seleccionar. 2 minutos. Sí, el uso de los bienes, vuelvo a los medios tradicionales, discernimiento y diálogo. Ojalá pudiésemos dialogar más en nuestras comunidades acerca de nuestra utilización de los medios y del uso del dinero, para ser maduros. O sea, la palabra clave es madurez humana y espiritual. No infantilizar, no crear dependencia. Entonces, intentar en ese sentido, y tampoco lo que no me da la comunidad, pues lo pido a mi familia o a mis amigos que cambian con mucha frecuencia de móvil. Intentar llegar a ese equilibrio. Y para mí es la apertura sencilla y verdadera. El otro tema, el algoritmo nos lo impone. El algoritmo Google y todas las redes sociales nos imponen un algoritmo. De nosotros depende las páginas que en mi libertad, conciencia y responsabilidad quiero entrar. Entonces, efectivamente, yo estoy con la persona que ha escrito esto. Tenemos que no crearnos un submundo. Estamos llamados a evangelizar en las redes. Estamos llamados realmente a conocer este mundo sin fronteras e interactuar con él. No cabe otra. O sea, estamos llamados a estar ahí, de una u otras maneras. Porque al final utilizamos las redes sociales muchas veces para estar con mis amigos, mi familia, mi congregación, y al final no creamos cuerpo iglesia, cuerpo mundo. Entonces, es interesante saber dónde puedo enterarme de noticias. Vatican News, la BBC,
tenemos muchísimos medios para poder acceder a informaciones. Y ahí el criterio es el mismo que con la prensa común, la prensa de papel. No puedo leer solo un periódico, porque estaré condicionada social y políticamente. Tengo que leer muchas fuentes y, por supuesto, acceder a la fuente. Yo estoy muy asustada de mis hermanas. Esto es verdad porque me lo ha dicho mucha gente por internet, me han mandado muchos WhatsApp con esta noticia, debe ser verdad. El Papa, al pobre Papa lo han matado 3 veces. Y tú dices, no, pero por favor, porque te lo mande mucha gente no es verdad. Tienes que verificar tu fuente. Y eso es sentido crítico. Y es otra tarea de la primera formación y, por supuesto, de la formación continua. Leer. O sea, para mí la gran preocupación de Internet de las nuevas y medianas y grandes generaciones es que cada vez leemos menos. Y los maestros de vida espiritual, los grandes maestros literarios, políticos, sociólogos, siguen ahí. No nos quedemos en los titulares. Bueno, Mercedes, yo no sé cómo agradecerte, es que leer los mensajes de verdad me encanta. No, sí, muchísimas gracias, la moral se sube. No, pero es que esto nos dice que esto es un tema que queremos profundizar, porque nos cuestiona, nos pone retos que algunas veces no sabemos enfrentar solas. Y me parece muy bien profundizarlo desde diferentes puntos de vista, teológico hasta bíblico, sociológico, psicológico. Entonces vamos a ver cómo yo aquí veo a Sister Bernadette Reis o nuestra hermana Paula de la formación, si pueden ayudarnos un poco también a pensar a personas que pueden profundizar desde diferentes puntos de vista este tema, o otras personas que están aquí que yo ahora no conozco porque tengo solamente una pantalla, y nos pueden sugerir personas para seguir reflexionando sobre este tema, porque creo que esto nos desafía a todas, mayores, jóvenes, mediana edad y todo. Bueno, pero por ser respetuosa por el tiempo, Mercedes, por lo tuyo y los de las demás, y también de nuestras intérpretes, tenemos que cerrar este primer encuentro sobre este tema. Muchísimas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias a todas, de verdad. Van a encontrar la charla en nuestra página web. Queremos terminar con un momento communicate what life is about, for God reached out to us. Let your word, O Lord, until was lost, we would cast